Paul Grossac, Sarmiento en Montevideo, 1883. Se me figuraba en lo moral una voluntad indómita, si bien intermitente y sujeta a súbitos desfallecimientos. Una heroica energía de origen e ímpetu popular, capaz de derribar cualquier obstáculo o estrellarse en él. En lo intelectual, un autodidacta, admirable escritor de instintiva espontaneidad y educador motu proprio, con información rudimental, ocasional, en cuyo campo enmalezado brotan las intuiciones geniales, junto a errores primarios y lagunas infantiles. Un cerebro tumultuoso, cuya amplitud caótica remede un cielo cargado de espesos nubarrones, en que a falta de la apacible luz solar se cruzan deslumbrantes relámpagos. En el trato diario, un don yo desbordante, familiar, desabrochado, francote, exabruptal, henchido de legítimo orgullo y también de grotesca vanidad, cuya autocontemplación, risible por su exceso, refiere el mundo entero a su persona. En suma, un tipo excepcional, rara mezcla de elevación y vulgaridad, más bien extraordinario que superior, una fuerza de la naturaleza, como de otro se dijo. Adriana Amante, El poder de un libro o El Facundo como After Image, 2016. El Facundo está construido a fuerza de filípicas, énfasis políticos montados sobre brillantes anáforas, de hipérboles, porfías y desmesuras, de axiomas inclaudicables y de esas éxfrasis magistrales con las que Sarmiento diseñó una forma ideológica para la Pampa que por prepotencia estética se impuso en el imaginario argentino como una certeza. Carta de José Posse a Sarmiento en ocasión de su llegada a Buenos Aires como presidente electo. Tucumán, 20 de septiembre de 1868. Mi querido Sarmiento, ha sido un día de fiesta para mi corazón, para mi esposa y mis hijos la noticia de tu llegada a Buenos Aires, con ese lujo de ocasiones en compensación de tus suplicios morales de otro tiempo. Dios te conserve el amor y la lealtad de todos tus amigos. He leído algunos de tus discursos con todo el aire yanqui que has traído. ¿Te daré un consejo? Sí, te lo daré. Evita cuando puedas toda referencia a tu persona para no dar ocasión a tus adversarios a que te calienten los oídos con aquella marimba de Don Yo que tantas veces te han hecho sonar. En una de mis cartas anteriores te avisé de los trabajos que en daño tuyo habían puesto a tus enemigos, presentándote como hereje, barbaridad que hacía penetrar en los conventos. Insisto en que debes en alguna ocasión solemne hacer saber que crees en Dios. Conoces bien el interior y por lo tanto no debes mirar con desprecio esta indicación. Tu afectísimo amigo Posse. José Ingenieros, El hombre mediocre, 1913. Para pensar mejor, Sarmiento vivió solo entre muchos, ora expatriado, ora proscripto dentro de su país, europeo entre argentinos y argentino en el extranjero, provinciano entre porteños y porteño entre provincianos. Dijo Leonardo que es destino de los hombres de genio estar ausentes en todas partes. Ernesto Mendizábal, Domingo Faustino Sarmiento, Buenos Aires, Peucer, 1895. Cualquiera que llegue a casa de Sarmiento en momento inoportuno, lo comprende inmediatamente. Lo primero que divisa es al dueño de casa, rodeado de libros y papeles, que, lápiz o pluma en mano, anota, subraya, marca, elabora. Está absorto en su trabajo. La biblioteca se halla allí cerca y a cada momento va a ella a traer alguna otra obra que está siempre llena de señales, como diciendo por sí misma que de veces la ha estudiado su propietario. Fue la lucha tu vida y tu elemento, la fatiga tu descanso y calma, la niñez tu ilusión y tu contento, la que al darle al saber le diste el alma. Con la luz de tu ingenio iluminaste la razón en la noche de ignorancia, por ver grande a la patria, tú luchaste con la espada, con la pluma y la palabra. En su pecho la niñez, de amor un templo te ha levantado, y en él sigues viviendo, y al latir su corazón va repitiendo, honor y gratitud al gran Sarmiento, honor y gratitud, gloria y lor, honra sin par, para el gran entre los grandes,
padre del aula, Sarmiento inmortal, gloria y lor, honra sin par. Paul Grusac, Sarmiento en Montevideo, 1883. No creo que faltaría al respeto, ni a la caridad, quien opinara que Sarmiento tenía verdadera vocación para la sordera. Al ocaso de una larga vida, y cuando, de lo mucho que ésta enseñó, se sabe o se cree saber que tanto monta, de todo un poco, lo suficiente para hablar siempre, sin escuchar jamás. Resultar uno sordo puede parecer, desde fuera al menos, más que un infortunio, un favor providencial. Por eso no ha faltado quien dijera, en son de broma, por cierto, que de no existir en el mundo tal achaque, el sabroso monologuista lo hubiera inventado. Alfredo Evelot, El Carnaval en Buenos Aires, 1890. Unos 20 años recién llegado a Buenos Aires, me fui a ver el corso. La primera persona que encontré fue un ex ministro de Relaciones Exteriores. Llevaba muy serio de la brida un petizo enjaezado con flores, en que estaba sentado su hijito de 5 años, disfrazado de salvaje. Desempeñaba esta misión con tanta gravedad como si hubiera redactado un protocolo. El presidente de la República acertó a pasar en coche descubierto. Lo mojaron hasta empaparlo. El presidente, el ex ministro, el chiquitín, los concurrentes se destornillaban de risa. El presidente aquel era Sarmiento. ¡Qué hombre de Estado ni niños muertos! En aquel momento, el presidente Sarmiento había tirado su presidencia a los infiernos. Sentado en una carretela vieja que la humedad no pudiese ofender, abrigado con un poncho de vicuña, cubierta la cabeza con un sombrero chambergo, distribuía y recibía chorritos de agua, riéndose a mandíbula batiente. Circulaban en el aire corrientes de simpatía y de alegre francachela. Cada uno era señor de sí mismo en la calle. Martín García Merú, Los últimos días de Sarmiento, Asunción, 1888. Nunca olvidaré su segundo viaje a la Asunción, su desembarco en el muelle, donde lo esperaba yo con mi familia. Viajaba acompañado por su hija, la señora Faustina Sarmiento de Belín, y su nieta María Luisa, que lo rodeaban con todas las dulzuras y halagos del más puro amor filial. Le ofrecí alojamiento en mi casa, donde había preparado un apartamento para recibirlo. Lo rehusó a pesar de nuestra insistencia, por temor de originar molestias, y se trasladó con los suyos a un hotel campestre, situado en una altura pintoresca a 2 kilómetros del centro de la ciudad. Hernán Paz, Sarmiento, redactor y publicista, 2013. En el siglo XIX, a través de la prensa periódica, la palabra se mundializa. Ahora los pueblos, dice Sarmiento, la miran escrita. Del oído a la vista, del rumor a la tipografía, esa traslación del acto físico resulta determinante en el contexto de secularización que atraviesa el siglo. Mirar la palabra escrita para Sarmiento no solo significa el pasaje de la cultura oral a la civilización de la escritura. Siguiendo en esto, la tradición colonial de conquistadores y cronistas también es un modo industrial y por ende moderno de concebir la comunicación. Paul Grusac, Sarmiento en Montevideo, 1883, nota al pie. Una mañana, creo que del otoño de 1885, penetrando en su casa de la calle Cuyo, número 533 antiguo, 1251 nuevo, le encontré ocupado en embadurnar con colorines naturales una figura de yeso. Encantado con su adefesio y sin atender a mi estupefacción, repetía, blandiendo el horrible pincel: le he puesto la vida que le faltaba. Himno a Sarmiento. Letra Segundino Navarro. Música Francisco Colecchia. Fue su vida la lucha incesante contra todo poder que avasalla, y fue siempre en la ruda batalla el derecho y la patria su ideal. El destierro en aislada pobreza es la fragua que el genio revela, y el baluarte que triunfa es la escuela contra todas las furias del mal. Paul Grusac, Sarmiento en Montevideo, 1883. Después de hacernos oír inevitablemente sendas estrofas de los himnos oriental y argentino, los músicos ejecutaron con notable ensamble y suficiente corrección algunas composiciones clásicas. Mientras tanto, Sarmiento, con su bastón acústico aplicado al oído, mostraba seguir con verdadera fruición el desarrollo de las páginas musicales, marcando vagamente el compás, sin perder de vista un solo instante la mímica expresiva del director de orquesta. Juan Martínez Villargas,
Soneto. Sarmenticidio o a mal sarmiento, buena podadera. 1853. Este escritor de pega y de barullo, que de lira traduce o no hace nada, subir quiere del genio a la morada, de sus propias lisonjas al arrullo. Fáltale ciencia, pero tiene orgullo. La paz le ofende y la virtud le enfada. Es ciego admirador de Torquemada y enemigo mortal de Perogrullo. Tal en resumen es mi pensamiento acerca de ese autor que lleva el nombre o apellido o apodo de Sarmiento. Nada hay en él que agrade ni que asombre. Carece de instrucción y de talento. En todo lo demás es un grande hombre. Augusto Belín Sarmiento. Sarmiento anecdótico. Buenos Aires. David Soria, 1905. En las miserias que el destierro le deparaba, Sarmiento hubo de trabajar en las minas, llegando a la dignidad de capataz. Le hemos oído referir que siendo la ración diaria lo que cada uno podía hacer con ambas manos de porotos secos, le venían bien sus grandes manazas de atleta para obtener una cantidad que saciara su robusto apetito. Desempeñando aquel humilde oficio, se propuso adquirir la lengua inglesa, y con tenacidad heroica, en las profundidades de la mina durante el trabajo que vigilaba y en las horas robadas del descanso, bajo la luz humeante de primitivo candil, tradujo todas las obras de Walter Scott, venciendo las enormes dificultades de construcción de la frase, modismos y hasta de dialecto. José Ingenieros, El hombre mediocre, 1913. Pocos hombres, al finalizar su vida, se libran de ella. Muchos suelen ceder cuando los resortes del espíritu sienten la lumbre de la vejez. Sarmiento fue una excepción. Había nacido así y quiso vivir como era, sin desteñirse en el semitono de los demás. Ignacio Anzoátegui, Vidas de muertos, 1934. Nació pobre y fue muchas cosas, entre otras, masón, general y presidente de la República. Toda su vida tuvo un genio bárbaro y cargaba ideas como quien carga bolsas. Le importaban poco las palabras y la emprendía a golpes contra el primero que se le pusiera delante. Así consiguió llegar hasta donde llegó, porque a la gente le gusta la atropellada cuando es segura. Defendía sus asuntos como si fueran casos perdidos, con una firmeza de mono acorralado. Era capaz de andar con el pantalón desprendido de pura rabia. Fue la lucha tu vida y tu elemento, la fatiga tu descanso y calma, la niñez tu ilusión y tu contento, la que al darle al saber le diste el alma. Con la luz de tu ingenio iluminaste la razón en la noche de ignorancia, por ver grande a la patria, tú luchaste con la espada, con la pluma y la palabra. En su pecho la niñez, de amor un templo te ha levantado, y en él sigues viviendo, y al latir su corazón va repitiendo, honor y gratitud al gran Sarmiento, honor y gratitud, gloria y lor, honra sin par, para el gran entre los grandes, padre del aula, Sarmiento inmortal, gloria y lor, honra sin par. Paul Groussac. Sarmiento en Montevideo, 1883. Llegamos al manicomio. No bien había parado el carruaje delante del jardín de entrada, cuando Sarmiento se precipitaba dando gritos hacia el primer arriate recién regado. Le seguimos algo sorprendidos y le encontramos inclinado, extasiado ante unas florecitas de variados colores que llenaban el cuadro aquel. Sin ser floricultores, poco nos cuesta reconocer algunas especies de la fecundísima familia Caryophylla, vulgo claveles. Si bien el entusiasmo de Sarmiento se dirige a una variedad algo menos vulgar, cual es el clavel de fantasía con fondo amarillo denominado sajón. Y él seguía repitiendo a gritos: los amarillos, solo me faltan los amarillos, buscando por todos lados un alma viviente con quien comunicarse. Por fin apareció a media cuadra un guardián que nada tenía de jardinero. El general le repetía desde lejos su grito destemplado, y en este sitio, algo inquietante: los amarillos, señor, hágame el favor, unas plantas con raíz, o por lo menos unas semillas. Felizmente, no hay en ambas márgenes del Plata perfil más popular que el de Sarmiento. Sería, pues, probablemente exagerado pensar que el empleado se creyó llamado para ejercer su oficio. Una vez aproximado el supuesto propietario de los amarillos, supimos al fin que el expresidente estaba formando una colección de claveles, y que de las numerosísimas especies cultivadas le faltaba la variedad, poco común, aunque no rarísima, que acababa de descubrir. De ahí esa escena pintoresca llena de alarmante color local.
A esto no se limitó el intermedio botánico, sino que el incoercible aficionado se embarcó inmediatamente en una conferencia, explicándonos a su modo, con su habitual calor y verba incomparable, la reproducción por esqueje y la floración de la dichosa plantita. Aquello era fantástico y aún más divertido que absurdo. Los dedos endurecidos del ex minero Copiapino se retorcían delicadamente. Plegaba la punta de su pañuelo en forma de cáliz y corola. Aparecían en su mente, más claros que a nuestra vista, sépalos y pétalos, pistilos y estambres, filetes que se desprendían de un tallo imaginario para venir a ser raíces de otras tantas plantas invisibles, resultando de todo ello una multiplicación floral rigurosamente conforme a las leyes científicas de las 1001 noches. Manuel Zorrilla, Recuerdos de un secretario, 1912. Llegado el día fijado para la inauguración, el tren salió de Concordia en las primeras horas de la mañana y se detuvo algunos momentos en la estación intermedia de Federación. Allí esperaba el presidente Sarmiento para rendirle honores una legión de gigantescos lanceros que montaban briosos caballos, llevaban el traje clásico de nuestros viejos gauchos y tenían a su frente a un corpulento y bronceado jinete, vestido lo mismo que ellos, pero con un aire de superioridad que se desprendía de toda su persona. Era Guarumba, el renombrado caudillo de aquella localidad. El pasado y el porvenir estaban así frente a frente, representado el primero por las lanzas de la barbarie primitiva y el segundo por uno de los elementos más poderosos de la civilización moderna, que con su penacho de humo y su vibrante silbato parecía lanzar un reto de desafío en aquellas agrestes soledades, que no conocían hasta ese momento otro elemento de movilidad sobre la tierra que el potro bravío y montaraz. Leopoldo Lugones, Historia de Sarmiento, 1911. La cualidad dominante de ese batallador es la alegría de vivir que iluminaba el heroísmo griego. Abandona la comunicación con su numen genial para charlar con su loro tucumano. En la conversación familiar es habitualmente irónico y fértil en ocurrencias risueñas, pero también sencillo y comedido con las opiniones más insignificantes, lo cual es el fondo caritativo de la jovialidad. Esta virtud es también inquebrantablemente sincera. Así, el Sarmiento grande y burlón acogerá con respeto el raciocinio de un niño y se inclinará ante él si lo encuentra justo. La conciencia de la superioridad no le solemniza. Himno a Sarmiento. Letra Segundino Navarro. Música Francisco Colecchia. Fue su vida la lucha incesante contra todo poder que avasalla, y fue siempre en la ruda batalla el derecho y la patria su ideal. El destierro en aislada pobreza es la fragua que el genio revela, y el baluarte que triunfa es la escuela contra todas las furias del mal. Paul Grusac, El viaje intelectual, 1920. Sarmiento en Montevideo, 1883. En espera del compañero, que no puede tardar, pues ya es la hora del almuerzo, salgo a la galería que domina el entoldado patio comedor y apoyado a la baranda paseo la mirada por una docena de mesas, casi todas ocupadas. Al punto clávanse mis ojos en una del medio cubierta de flores. Ahí está, comiendo solo el formidable anciano, con su calvatrueno de calabaza, sus ojazos rápidos, sus besos y mandíbulas de prognato macizo. Toda aquella regocijada fealdad, éxito fácil de los caricaturistas, como que no hay muchacho tiznador de paredes que marre el parecido. Martín García Merú, Los últimos días de Sarmiento. Asunción, 1888. Cierro los ojos y me parece contemplarlo, presidiendo una larga mesa, tendida debajo de un naranjal frondoso, en el dulce Lambaré, a pocos metros la ribera del río y enfrente de la embocadura del Pilcomayo, en una de cuyas orillas alcanzábamos a descubrir los pliegues de nuestra bandera. Estaba como nunca alegre y decidido. Después del almuerzo, montamos al vapor que nos había conducido y nos internamos en el Pilcomayo, rozando casi las orillas con las ruedas de la embarcación, haciendo nutrido fuego a los caimanes tendidos en las playas cenagosas, absortos ante las magnificencias de la selva virgen, cuyos árboles dejaban caer sus ramas sobre nuestras frentes. Y era de ver
el encanto del grande hombre delante de aquel espectáculo, que traía innumerables reminiscencias de sus largas peregrinaciones a través de América y Europa. Leopoldo Lugones, Historia de Sarmiento, 1911. Hay que verle entonces, bajo las cejas revueltas que debía recortar para que no se le metieran por los ojos aquella mirada enfurecida de espíritu. Él no sabe de la ira pálida que trae a la lengua su hedor amargo. La suya es la buena cólera que se le hincha en congestiva cresta, la franca violencia que viene relumbrando como un arma desnuda, el furor leal, hermano del pulcro rubor, como flores de la misma sangre pura. Aquello ármale en guerra con las fuerzas que saca de adentro, dijérase que por condensación eléctrica. Las ideas vansele erizando como una crin. Lucio B. Mansilla, Entre nos, Conseguí del jueves, 1888. Pocos días después, mi padre, Sarmiento y yo, el Sarmiento cuya glorificación acabábamos de presenciar, navegábamos en el vapor inglés Meney hacia Río de Janeiro. Yo no hablé durante la travesía con el que después fue mi candidato, a pesar de las obsesiones exigentes de mi padre, hasta que no estuvimos en tierra brasilera, donde nos explicamos. Y es a este incidente al que él se refiere en sus boletines del Ejército Grande. Creo que para mi padre fue una suerte que yo le acompañara en aquel viaje, porque Sarmiento le iba haciendo perder la cabeza. El que hace un cesto, hace un ciento. Quería inducirlo a que se fuera con él a Chile para volver contra Urquiza, del cual iba huyendo, porque sus primeros actos en Buenos Aires le parecían precursores de que el país estaba expuesto a volver a las andadas. Leopoldo Lugones, Historia de Sarmiento, 1911. Cuadrando el patio, seguía la biblioteca, muy sencilla y con pocos libros. Después el escritorio, amueblado por un bufete de roble y una silla tapizada, con respaldo semicircular. Destacábase sobre aquel, entre las grandes carillas siempre aprovechadas hasta el fin, aún para la correspondencia epistolar, el grueso tintero verde, cuyo peso evitaba las volcaduras durante el arrebato de inspiración polémica. Por allá solía verse, avisora y vagabunda, cuando no acurrucada sobre la mesa como los gatos familiares, una chuña, ave preferida de Sarmiento por su despejada alegría. Tenía la habilidad de ponerse en pie cuando entraba gente. Himno a Sarmiento. Letra Segundino Navarro. Música Francisco Colecchia. Fue su vida la lucha incesante contra todo poder que avasalla, y fue siempre en la ruda batalla el derecho y la patria su ideal. El destierro en aislada pobreza es la fragua que el genio revela, y el baluarte que triunfa es la escuela contra todas las furias del mal. Adriana Amante, El poder de un libro o El Facundo como After Image, 2016. Es verdad, el Facundo ha producido en la historia cultural y política de la Argentina un after image, un efecto ideológico de larga duración. Y por eso, aunque cerremos los ojos, seguiremos viéndolo, porque ya estamos condenados a cargar para siempre con su imagen fulgurante en la retina. Paul Grusac, Sarmiento, Montevideo, 1883. Parece que de la habitación contigua se ha hecho una pieza de recibo y trabajo para Sarmiento, trasladándosela inmediata a su dormitorio. Por la puerta entreabierta, en efecto, divísole sentado junto a una mesita llena de papeles donde, frunciendo el ceño y estirando el morro, está manejando la pluma con la misma energía que ayer el tenedor. Al sentirme cerca me interpela con buen humor: entre el joven literato. Martín García Merú, Los últimos días de Sarmiento, Asunción, 1888. El general Sarmiento ignoraba la pereza y no comprendía la inactividad física ni intelectual. Admirablemente repuesto de la bronquitis que lo alejó de Buenos Aires, empezó desde luego una serie de trabajos que bastan para revelar cuán grande era la fortaleza de su organización. Poseía cerca un pequeño terreno que le habían regalado por suscripción pública sus amigos de la Asunción. Encargó una casa de hierro, de las llamadas isotérmicas, o sea, de paredes dobles, y se consagró con ardor a la tarea de hacerla armar para habitarla. Al mismo tiempo, se ocupaba en cercar el terreno con una combinación de pilares de palma y enrejado de bambú o caña tacuara,
cuya invención lo enorgullecía. Se le hallaba desde temprano, con su sombrero de paja, de plantador indiano, dirigiendo los peones, ordenando los plantíos, organizando los almácigos, haciendo levantar las hojas secas de lo que llamaba el bosque, pequeño retazo de floresta enmarañada, contiguo a su propiedad y ocupado por él con autorización de su legítimo dueño. En ese bosque lo visitábamos todas las tardes. Al fin, un día vio casi terminada su obra. La casa estaba techada. Un pozo surgente que había mandado ahondar al lado de ella estaba dando magníficos resultados. Las diamelas y jazmines trasplantados arraigaban poderosamente en aquella tierra virginal. El general paseaba una mirada complaciva sobre el terreno labrado y cubierto de flores y se regocijaba de su propia creación. Me mandó pedir entonces una colección de pabellones de varias naciones para adornar la quinta el día de la inauguración. Ese día fue señalado por un gran acontecimiento de la vida del estadista, convertido en gentleman farmer. Brotó, por fin, el agua en el pozo que hacía cavar en la quinta a unas 3 varas de profundidad. Su espíritu estaba alegre y luminoso. Para festejar el hallazgo, enarboló 2 banderas, una argentina y otra francesa, por su semejanza con la paraguaya, dijo. Martín Coan, Sarmiento Inventor, 2012. La pasión sarmientina por los inventos, los adelantos técnicos, el impulso de la industria, el salto a la novedad participa marcadamente de este doble temperamento. La figura típica y paradójica del científico loco, que emerge en ese mismo horizonte, es la versión más acabada de ese lazo que conecta razón y sin razón. Algo de eso puede percibirse en el Sarmiento que persigue descubrimientos, colecciona plantas, se fascina con las máquinas, suena riquezas y desarrollos en velocidad. Himno a Sarmiento. Letra y música, Leopoldo Correcher. Fue la lucha tu vida y tu elemento, la fatiga tu descanso y calma, la niñez tu ilusión y tu contento, la que al darle al saber le diste el alma. Con la luz de tu ingenio iluminaste la razón en la noche de ignorancia, por ver grande a la patria, tú luchaste con la espada, con la pluma y la palabra. En su pecho la niñez, de amor un templo te ha levantado, y en él sigues viviendo. Y al latir su corazón va repitiendo, honor y gratitud al gran Sarmiento, honor y gratitud, gloria y loor, honra sin par, para el grande entre los grandes, padres del aula, Sarmiento inmortal. Leopoldo Lugones, Historia de Sarmiento, 1911. La naturaleza hizo en grande a Sarmiento, diole la unidad de la montaña que consiste en irse hacia arriba, de punta. Su fortaleza manifiéstase en una ruda fealdad, como la carne del pobre. Dotó su fuerza membruda, desbordada de abundancia animal. Nadie lo recuerda ya, sino bajo aquel aspecto de peñasco rugoso en el que habíanle anticipado carne de estatua, como en una especie de saña genial, los azares de su vida violenta. Paul Grousac, Sarmiento en Montevideo, 1883. Como le propusieran visitar el interior del manicomio, Sarmiento se negó enérgicamente, exclamando con afectada y cómica indignación: «Eso no, hermana, de ninguna manera. Dicen que tengo alguna propensión a la cosa, y no sea que me parezca bueno quedarme allí». Y todo ello acompañado de ademanes y muecas expresivas, rematando con una sonora carcajada que se transmitía a los oyentes. ¿Cómo queréis que muerda la sátira o la mofa en esta personalidad excepcional, que se le anticipa y, curándose en salud, embota de antemano el posible y previsto epigrama? Hace 30 años que las burlas, las pullas y caricaturas, todas las invenciones de la parodia y formas del ridículo caen y resbalan sobre su coraza de indiferencia sin penetrarla. Hasta los ultrajes más hirientes y, al parecer, más indelebles de las polémicas se han borrado con el tiempo,
al modo que se lavan y limpian bajo un aguacero las salpicaduras de barro en el mármol estatuario. Ignacio Anzoátegui, Vidas de muertos, 1934. Nació pobre y fue muchas cosas, entre otras, masón, general y presidente de la República. Toda su vida tuvo un genio bárbaro y cargaba ideas como quien carga bolsas. Le importaban poco las palabras y la emprendía a golpes contra el primero que se le pusiera delante. Así consiguió llegar hasta donde llegó, porque a la gente le gusta la atropellada cuando es segura. Defendía sus asuntos como si fueran casos perdidos, con una firmeza de mono acorralado. Era capaz de andar con el pantalón desprendido de pura rabia. Leopoldo Lugones, Historia de Sarmiento, 1911. Puesto que se divierte en ser el señor huracán, échase polvo a la cara. También esto le da el dominio de los trabajos prodigiosos. Escribe Argirópolis de una sentada, día y noche, consumiendo varias veces la vela lucubratoria convertida en ascua de su volcán. Compone el discurso de la bandera en el despacho presidencial en 1 hora. Manda a los diarios su colaboración de editorialista en 4 o 6 artículos por junto. Posee el don divino de andar más rápido que el tiempo. Excede su propia grandeza con su entusiasmo. Piglia, Ricardo. Notas sobre Facundo. Punto de vista, 1980. En Sarmiento la erudición tiene una función mágica. Sirve para establecer el enlace entre términos que, a primera vista, no tienen relación. Si Sarmiento se excede en su pasión, un poco salvaje, por la cultura, es porque para él conocer es comparar. Todo adquiere sentido si es posible reconstruir las analogías entre lo que se quiere explicar y otra cosa que ya está juzgada y escrita. Cristina Iglesia, Lecturas de viaje, Sarmiento y Fourier, entre Europa y América, 2006. Sarmiento traduce sin la menor preocupación por la textualidad o por apego del original. Si toda traducción es invención, las de Sarmiento son verdaderas reescrituras culturales. La travesía de América a Europa, el cruce del océano, está arrullado por los susurros de una teoría que impugna los presupuestos más caros de Sarmiento. Himno a Sarmiento. Letra Segundino Navarro. Música Francisco Colecchia. Fue su vida la lucha incesante contra todo poder que avasalla, y fue siempre en la ruda batalla el derecho y la patria su ideal. El destierro en aislada pobreza es la fragua que el genio revela, y el baluarte que triunfa es la escuela contra todas las furias del mal. Tal escuché el verbo soberano de Sarmiento durante los cortos minutos en que estuvo realmente inspirado, y cuando se dijera que en él rugía el mismo demonio de la elocuencia. En cuanto a intentar reproducir ese discurso de memoria y al tanteo sería una traición. Es menester, como decía Esquines, recordando a su rival triunfante, haber oído al mismo monstruo. Yo mismo, aunque de natural algo refractario a la sugestión oratoria, confieso que me conmoví. Ezequiel Martínez Estrada, Sarmiento, 1946. En la virulencia de Sarmiento, la técnica forma parte de la agresión. Pudo ocurrir que comenzara de periodista en un tono inicial excesivamente beligerante, y que desde entonces la gimnástica de pensar y el ejercicio de escribir se deslizaran con progresiva violencia por pendientes naturales de su temperamento. Sergio Raimondi, Sarmiento Montonero, 2000. Nadie percutió la frase hasta ese punto. Períodos, separados por comas tan parecidas a gatillos. Y por eso nadie, hay que decirlo, confió tanto en la tinta que cae y se desliza espesa sobre el papel. Ezequiel Martínez Estrada, Sarmiento, 1946. Todo aquello que le faltó a Sarmiento en su vida, él lo convirtió en un ideal, y en ese ideal acumuló la firmeza de su carácter, la integridad de su honradez y la pujanza de su inteligencia. Lo que no pudo tener para sí, quiso que todos lo tuvieran, convirtiendo en bienes comunes el bien de que se lo privara. En su persona sentía el destino del pueblo, en su defensa donadada la necesidad de fortalecer a la nación por el funcionamiento de instituciones democráticas que aseguraran la libertad y la prosperidad de todos los ciudadanos.
Desde que se proyectó a sí mismo como un ideal, su propia existencia dejó de pertenecerle. Y decía, Sarmiento, como si se tratara de alguien a quien debía obediencia. Hernán Paz, Sarmiento, redactor y publicista, 2013. Con algunos años más, con el ímpetu tamizado por su viaje europeo, con la experiencia de haber redactado más de un periódico, con el recuerdo todavía fresco de su tribuna en El Progreso, con el más fresco y excitante de su paso triunfal por la redacción de la revista de Ambos Mundos, con sus viajes a punto de editarse y su programa de educación alabado por el gobierno chileno, Sarmiento mira ahora y escribe en 1849 desde otro lado, ya no como el redactor a sueldo que busca desesperadamente prestigio. Ahora, con la crónica, escribe y mira desde el lugar del autor ya consagrado. Tiene ya una obra, es, finalmente, un autor. Un autor además particular, porque Sarmiento se ha convertido en escritor, sí, pero también en el publicista de su propia producción. Himno a Sarmiento. Letra y música, Leopoldo Correcher. Fue la lucha tu vida y tu elemento, la fatiga tu descanso y calma, la niñez tu ilusión y tu contento, la que al darle al saber le diste el alma. Con la luz de tu ingenio iluminaste la razón en la noche de ignorancia. Por ver grande a la patria, tú luchaste con la espada, con la pluma y la palabra. En su pecho la niñez, de amor un templo te ha levantado, y en él sigue viviendo. Y al latir su corazón va repitiendo, honor y gratitud al gran Sarmiento, honor y gratitud. Y gratitud, gloria y loor, honra sin par, para el grande entre los grandes, padres del aula, Sarmiento inmortal. Paul Grusac, El viaje intelectual, 1920. Sarmiento en Montevideo, 1883. Durante un minuto me doy el espectáculo de Sarmiento comilón, mirándole despachar a los 72 años, con un apetito de náufrago que muchos jóvenes envidiaríamos, las rebanadas de lechón fiambre, empuñado el cuchillo como tizona. Sorprendido así, en plena función alimenticia, el aspecto es decididamente vulgar. Con todo, cuando por un momento el ogro para de masticar, un como reflejo de luz se difunde de la frente pensadora a las facciones ennoblecidas, trayendo el recuerdo de esos mascarones antiguos de rostro mitad divino, mitad bestial. Facilitado el trato por cierta familiaridad de mi amigo con el general Sarmiento, pero más que todo por la cordial llaneza de este. Se estableció casi inmediatamente el tono de confianza en el diálogo, guardadas por cierto las distancias que entre él y nosotros mediaban. Junto con su primera anécdota jovial, ya estaba roto el hielo entre nosotros, y luego después, tan derretido, que me permitía provocar o dirigir con mis preguntas su difuso recordar de otros tiempos. Adriana Amante. Introducción al tomo Sarmiento de la Historia Crítica de la Literatura Argentina, 2012. Una historia de la literatura argentina debería ocuparse exclusivamente de Sarmiento escritor solo en la medida en que eso no excluya al orador, al militar, al publicista, al esteta, al ideólogo, al epistológrafo, al opositor, al inventor, al educador, al presidente, al viajero, al polemista, al lector, al diplomático, al dibujante. No es que Sarmiento sea todo eso además de escritor, es que precisamente su modo de ser escritor es el que lo constituye en todas las otras prácticas. Y sus intereses, sus desbordes, sus luchas, sus inquietudes y sus porfías están traspasados por los recursos y procedimientos discursivos, estéticos y literarios con los que construye su obra. José Bernardo Suárez, Biografías de hombres notables de Chile, Santiago, 1864. Sarmiento nos trataba como amigos, inspirándonos esa confianza respetuosa que hace tan querido a un superior. Siempre estuvo pronto para favorecernos y socorrer nuestras miserias, y más de una vez se despojó de sus propios vestidos para darlos a sus discípulos, muy pobres la mayor parte de ellos. Frecuentemente se acompañaba de alguno de nosotros para hacer por las tardes sus paseos ordinarios, a fin de darnos importancia y alentarnos. El que habla le acompañó varias veces al convento de la Dominica y a otras partes. Por lo regular, marchábamos tomados del brazo.
Leopoldo Lugones, Historia de Sarmiento 1911. El pueblo lo ha incorporado a la inmortalidad bajo la denominación familiar que registra un abolengo ilustre, el viejo Sarmiento. Fue efectivamente el gran viejo de la patria, orgulloso de ella y regañón, como ante una nubilidad demasiado ardiente. Fue la lucha tu vida y tu elemento, la fatiga tu descanso y calma, la niñez tu ilusión y tu contento, la que al darle al saber le diste el alma. Con la luz de tu ingenio iluminaste la razón en la noche de ignorancia, por ver grande a la patria, tú luchaste con la espada, con la pluma y la palabra. En su pecho la niñez, de amor un templo te ha levantado, y en él sigue viviendo, y al latir su corazón va repitiendo, honor y gratitud al gran Sarmiento, honor y gratitud, gloria y loor, honra sin par, para el grande entre los grandes, padre del aula, Sarmiento inmortal. Paul Grusek, Sarmiento en Montevideo, 1883. A todo ello estaba Sarmiento ejemplarmente atento, soportando las pruebas, acaso más duras para él que para los examinados, con irreprochable corrección. No parecía sino que su teléfono le transmitiera novedades de trascendental importancia. En realidad, tengo para mí que el instrumento no le transmitía nada, o muy poco más, pero el arte de aburrirse con dignidad es el primer requisito del hombre público, y Sarmiento tiene 30 años de experiencia. Sea como fuere, para todos la gran atracción de la ceremonia era el anunciado discurso de Sarmiento. El público apiñado lo esperaba con visible ansiedad. Manuel Zorrilla, Recuerdos de un secretario, 1912. Sarmiento, que jamás podía estar inactivo, falleció pocas horas después de haber estado escribiendo algunas páginas sobre las materias útiles al suelo hospitalario en el que se apagó el último soplo de su vida. El telégrafo lanzó a todos los vientos la triste noticia, y se vio entonces una cosa sorprendente. La popularidad que le había faltado en vida a ese hombre extraordinario estalló soberbia y unánime en el instante de su muerte. Su patria, en la que tuvo tantos adversarios y opositores que hasta llegaron a vilipendiar su nombre, experimentó una especie de conmoción eléctrica, como si un resorte de su propio organismo se hubiera roto. Manuel Zorrilla, Recuerdos de un secretario, 1912. Sarmiento había actuado una gran parte de su vida en la prensa periódica, y los vendedores de diarios quisieron rendirle también su humilde homenaje. Reunidos en la calle pública o en los sótanos de una imprenta o en algún otro de los sitios que les son habituales, resolvieron dejar caer en una caja común, que sería probablemente la gorra descolorida y rota de alguno de ellos, los centavos que hubieran podido ahorrar en sus pobres bolsillos, a fin de adquirir con ellos una corona para ofrecerla al viejo periodista. Manuel Zorrilla, Sarmiento y Guarumba, 1912. Durante toda su administración, Sarmiento fue violentamente atacado por una parte de la prensa, y un semanario satírico que tenía mucha popularidad, El Mosquito, hacía de él unas caricaturas que le presentaban con una fisonomía y una facha espeluznantes y fenomenales. Llegó un momento en que hizo un viaje a la provincia de Entre Ríos con el objeto de inaugurar los primeros trabajos del ferrocarril de Concordia a Montecaseros. Durante los días que permaneció en la primera de esas ciudades, hizo varias excursiones a algunos puntos próximos. Uno de los elegidos fue Federación, modesta población en la que imperaba como un señor de la Edad Media el coronel Guarumba, caudillo prestigioso de toda la región. Era un verdadero gaucho en su figura, en sus modales, en su lenguaje y en su indumentaria, aunque tenía una gran viveza natural como casi todos sus congéneres. En un almuerzo que tuvo lugar y al que concurrieron las autoridades y los vecinos principales, Sarmiento y Guarumba fueron colocados frente a frente en las dos cabeceras de la mesa, y alguien insinuó la idea de que se modificara esa colocación, situando más cerca del ilustre huésped al que podía ser considerado el dueño de casa. «Nadie se mueva», dijo entonces el presidente, «pues el coronel Guarumba y yo
estamos donde debemos estar, en los dos extremos. Al pronunciar estas palabras, lo hizo con un aire marcado de malicia, que tal vez pasó desapercibido para alguno de los presentes, pero que el vivísimo caudillo comprendió muy bien, preparándose probablemente desde ese momento para la revancha. Himno a Sarmiento. Letra Segundino Navarro. Música Francisco Colecchia. Fue su vida la lucha incesante contra todo poder que avasalla, y fue siempre en la ruda batalla el derecho y la patria su ideal. El destierro en aislada pobreza es la fragua que el genio revela, y el baluarte que triunfa es la escuela contra todas las furias del mal. Augusto Belín Sarmiento, Sarmiento anecdótico, 1905. Redactando Sarmiento el Censor, 41 años después de la publicación de Facundo, y como tuviera por regla de conducta no darse el disgusto de leer a ciertos adversarios, pues decía que el que lee un escrito malo se hace cómplice del que lo escribe, le dábamos nosotros informes sobre lo que merecía tenerse en cuenta. Y un día, de haber aparecido en el Fígaro, diarucho de combate, un escrito en que se afirmaba tener la prueba de que Sarmiento no era el autor del Facundo robado a otro emigrado. Averigua si don TR está en Buenos Aires, y si está, pínchalo, fue la respuesta. Paul Grusac, Sarmiento en Montevideo, 1883. Por supuesto que la conversación, en el trayecto hasta el edificio que íbamos a visitar, no fue sino un monólogo de Sarmiento. Pero, en razón de esa docilidad suya para seguir el tema indicado, bastaba que nuestros guías le señalasen un punto histórico del camino o del paisaje, para que con la evocación sugerida al anciano se levantara en su memoria intacta un enjambre de recuerdos. A pesar de lo difícil que fuera a ratos oírle bien, por entre las ruidosas sacudidas del coche en el empedrado, no he dejado de comprobar de paso que algunas de sus reminiscencias actuales están en contradicción con las antiguas, consignadas en su libro de viajes. Ernesto Mendizábal, Domingo Faustino Sarmiento, 1895. Era yo una criatura pequeñísima. Recuerdo confusamente que un día se produjo extraordinario movimiento en la casa de mis padres. Conciliábulos misteriosos, risas, exclamaciones de maravilla, idas y venidas, consultas multiplicadas, vacilaciones. De todo aquel movimiento solo me quedó en la memoria grabado un nombre, Sarmiento, que fue como la nota alta que predominó en la excitación enorme de aquel día. Hasta ahora no he podido saber por qué se produjo tanto movimiento, pero confrontando fechas y hechos de familia, he llegado a presumir que proviniese de una carta que Sarmiento dirigió a un querido hermano mío, contestando a la dedicatoria que éste le hizo de sus primeros versos. Carta de Juan María Gutiérrez a Juan Bautista Alberdi, Valparaíso, 6 de agosto de 1845. Lo que dije sobre el Facundo en el Mercurio no lo siento. Escribí antes de leer el libro. Estoy convencido de que hará mal efecto en la República Argentina y que todo hombre sensato verá en él una caricatura. En este libro, como las pinturas que de nuestra sociedad hacen a veces los viajeros por decir cosas raras, el matadero, la mulata en intimidad con la niña, el cigarro en la boca de la señora mayor, etcétera, etcétera. La República Argentina no es una charca de sangre. La civilización nuestra no es el progreso de las escuelas primarias de San Juan. Buenos Aires ha admirado al mundo. A cada momento veo que el autor del Facundo no conoce sino uno de los patios interiores de ese magnífico recinto donde hemos nacido por fortuna. ¿Qué piensa usted de esto? Solo a usted digo esto porque cuento con su discreción y buena fe. Adriana Amante, Sarmiento el Boletinero, del diario de campaña al libro de vistas y paisajes. Tomo Sarmiento de la Historia Crítica de la Literatura Argentina, 2012. La carta topográfica de Arrowsmith como disciplina del espacio. El diario de marcha sobre ese espacio como disciplina del tiempo. El uniforme europeo como disciplina del cuerpo. La mecanización como disciplina de la producción intelectual. Para conjurar, aunque mal conducido por el general Urquiza,
ese laberinto eleático de una sola línea que se anticipa al de Borges, combinación perfecta de tiempo, espacio, representación y abstracción, que durante tantos años fue esa pampa que se interponía entre el frenético deseo del escritor Sarmiento y el empecinado no caer del gobernador Rosas. Fue la lucha tu vida y tu elemento, la fatiga tu descanso y calma, la niñez tu ilusión y tu contento, la que al darle al saber le diste el alma. Con la luz de tu ingenio iluminaste la razón en la noche de ignorancia. Por ver grande a la patria, tú luchaste con la espada, con la pluma y la palabra. En su pecho la niñez, de amor un templo te ha levantado, y en él sigues viviendo. Y al latir su corazón va repitiendo: honor y gratitud al gran Sarmiento, honor y gratitud, gloria y loor, honra sin par, para el grande entre los grandes, padres del aula, Sarmiento inmortal. Ernesto Mendizábal, Domingo Faustino Sarmiento, 1895. Vulgarmente hablando, Sarmiento no está al alcance de todos. No le gusta entregarse al público completamente. El círculo de sus relaciones es muy grande, pero el número de sus amigos íntimos es relativamente pequeño. Es poco dado a pasear acompañado y por lo general sale solo, deteniéndose a mirar minuciosamente todo cuanto le llama la atención, ensimismándose en su pensamiento y muchas veces moviendo imperceptiblemente los labios como si se refiriera a sí mismo sus ideas. Sarmiento sabe, no hay de ello duda, que va por la calle llamando la atención de todos, porque no hay nadie que no le mire como queriendo adivinar sus más íntimos pensamientos, pero afecta tal indiferencia, tal despreocupación burguesa, que nadie advierte la mínima señal de orgullo o vanidad. José Ingenieros, Ideales viejos e ideales nuevos. Fragmento de la conferencia pronunciada en el Círculo de Rosario el 8 de mayo de 1918. Sarmiento, en fin, que a los 80 años de edad, cuando el espíritu reaccionario conspiraba contra la nueva educación argentina, no vaciló en asumir las más altas responsabilidades, aceptando el cargo de dirigir la instrucción primaria, mirando ese puesto como un ascenso, después de haber sido presidente de la Nación. Y tenía razón Sarmiento, era un ascenso. Yo tengo más confianza en los maestros de escuela que en los presidentes de naciones. Valentina Alsina, Notas al libro Civilización y Barbarie, 1851. Le diré que en su libro, que tantas y tan admirables cosas tiene, me parece entrever un defecto general, el de la exageración. Creo que tiene mucha poesía, sino en las ideas, al menos en los modos de locución. Usted no se propone escribir un romance ni una epopeya, sino una verdadera historia social, política y hasta militar a veces, de un período interesantísimo de la época contemporánea. Siendo así, forzoso es no separarse un ápice, en cuanto sea posible, de la exactitud y rigidez histórica, y a esto se oponen las exageraciones. De aquí nace naturalmente que, cuando haya un hecho que apoye sus ideas, lo exagere y amplifique, y cuando haya otro que no se encuadre bien en su sistema, o que lo contradice, lo hace a un lado, o lo desfigura, o lo interpreta. José Ingenieros, El hombre mediocre, 1913. Sarmiento se mantuvo ajeno y superior a todos los partidos, incapaces de contenerlo. Todos lo reclamaban y lo repudiaban alternativamente. Ninguno, grande o pequeño, podía ser toda una garantía, todo un pueblo, toda una raza. Su acercamiento a las facciones, compuestas por amalgamas de subalternos, tenía reservas y reticencias, simples tanteos hacia un fin claramente previsto, para cuya consecución necesitó ensayar todos los medios. Genio ejecutor, el mundo parecíale pequeño para abarcarle entre sus brazos. Solo pudo ser suyo el lema inequívoco: las cosas hay que hacerlas, mal, pero hacerlas. Adriana Amante, Prólogo a Domingo Faustino Sarmiento, 10 fragmentos comentados, 2016. Me gustan las tormentas de Sarmiento. Regisseur de un teatro de contrastes, distribuye las luces y las sombras de la política argentina como esas torvas nubes que extiende sobre el cielo. Lo que mejor maneja este escritor es la puesta en escena.
de una naturaleza, de una política, de un drama nacional. En esa tormenta en la Pampa, en ese solo fragmento del Facundo de Sarmiento, demiurgo argentino, se concentra toda la aterrante magnificencia de sus obras. Himno a Sarmiento. Letra Segundino Navarro. Música Francisco Colecchia. Fue su vida la lucha incesante contra todo poder que avasalla, y fue siempre en la ruda batalla el derecho y la patria su ideal. El destierro en aislada pobreza es la fragua que el genio revela, y el baluarte que triunfa es la escuela contra todas las furias del mal. Paul Grusac, El viaje intelectual, Sarmiento Montevideo, 1883. Por lo demás, se desabrocha liberalmente, sin hacerse de rogar. Suelta al desgaire los jirones de historia vivida con su vozarrón y acento ya grave, ya festivo, entre risotadas y muecas de la abultada jeta que parece magullar las palabras al emitirlas. Así, con un show un pues como puntal en cada miembro de frase, se escapa la charla de Sarmiento, atropellada, pintoresca, desigual, esbozando un cuadro en 4 brochazos, barajando a la desbandada los rasgos elocuentes o triviales. Suele dar por un minuto la ilusión de haber aclarado el tema más abstruso a fuerza de relámpagos. Adriana Amante. Introducción al tomo Sarmiento de la Historia Crítica de la Literatura Argentina, 2012. Nadie creyó más que él en el poder de la escritura, cifrado particularmente en el valor que le asigna a la potencia arrolladora de un solo libro, el Facundo, que para el final de su vida, abstrayéndose de la situación concreta que incluye a un general entrerriano, un ejército de aliados y una batalla al pie de un palomar, será para él limpiamente el solo vencedor de Rosas. Lo que resulta de todos modos, si no verídico, al menos profundamente verdadero. Podemos decir con Borges que la historia es increíble, en efecto, pero se impuso a todos, porque sustancialmente era auténtica. Verdadero era el tono, verdadero el impudor, verdadero el odio. ¿Verdadero también era el ultraje que había padecido? Solo eran falsas las circunstancias, la hora y 1 o 2 nombres propios. Hernán Paz, Sarmiento, redactor y publicista, 2013. Sarmiento utilizó la prensa no solo ni tanto como tribuna para el despliegue de doctrinas o cuerpos ideológico-políticos precisos, en el viejo sentido de tribuna de ideas, sino que también, y sobre todo, usufructuó de ella como herramienta de publicidad de su propia figura, como plataforma de mediación ante el público y como ensayo de escritura personal. Paul Grusac, Sarmiento en Montevideo, 1883. Sarmiento, para usar el vocabulario criollo que allí, en el Facundo, retosa, no es, en el campo literario, propiamente un rastreador minucioso y sutil, pero sí el más afortunado, aunque el más atrevido de los vaquianos intelectuales que se hayan producido y criado libremente en esta tierra durante su primer medio siglo de vida independiente. Como aquel famoso Alico, guía del general Lavalle, en sus correrías por las provincias, podrá extraviarse en andurriales que nunca atravesó y cuyas sendas ignora, pero su instinto de orientación le bastará para volverle pronto al rumbo perdido. Lucio B. Mansilla, el famoso fusilamiento del caballo, 1888. He sabido que entre Arredondo y yo, tomándolo de sorpresa al buen pueblo argentino, lo hicimos presidente de la República a Sarmiento. Y es igualmente sabido que Sarmiento no ha muerto, ni para Arredondo ni para mí, en olor de santidad. Sarmiento no existe, pertenece a la historia. Juzgarlo es nuestro derecho. De lo contrario tendríamos esto, que bastaría morirse para que, en nombre de la caridad cristiana, que es mejor ejercitar con los vivos, resultara que todos los muertos son impecables y que se van derechito al cielo. Himno a Sarmiento. Letra Segundino Navarro. Música Francisco Colecchia. Fue su vida la lucha incesante contra todo poder que avasalla, y fue siempre en la ruda batalla el derecho y la patria su ideal. El destierro en aislada pobreza es la fragua que el genio revela, y el baluarte que triunfa es la escuela contra todas las furias del mal. Paul Grusac, Sarmiento en Montevideo, 1883. No fue propiamente un discurso, sino una locución familiar,
un vagabundeo oratorio de indescriptible donaire y desenvoltura, con acompañamiento de mímica, muecas, golpes en la mesa y risas comunicativas. Fuera de 2 o 3 áreas de bravura que yo mismo le viera preparar, todo el resto era un improvisado monólogo sobre cuánto puede ocurrírsele a un hombre de inmenso talento que habla con completa posesión de sí mismo ante un auditorio dispuesto a aplaudirle y con absoluta despreocupación de toda regla u orden retórico de antemano meditado. Martín García Merú, Los últimos días de Sarmiento, Asunción, 1888. Impedido de salir de noche, el general Sarmiento empleaba sus horas despachando su larga correspondencia o escribiendo una serie de artículos que publicaba en la prensa de la Asunción bajo el título de El Paraguay Industrial. Trabajaba con una actividad febril, como si estuviera aún en pleno vigor de la juventud. Los artículos están llenos de consejos prácticos, de observaciones útiles que, por desgracia, como sucede con tantas otras cosas, han caído en el vacío. Se ve que habla un hombre de ciencia y experiencia, el estadista que no se enorgullece tanto de haber escrito las páginas del Facundo y los recuerdos de provincia, como de haber introducido el mimbre en nuestras playas, dando pábulo a una industria hoy próspera y floreciente. Silvia Molloy, Los objetos de Sarmiento. Para Sarmiento, el escritor decimonónico que menos conoció el ocio, el objeto sirve. Ver un objeto es inmediatamente informarse acerca de su utilidad, tanto en el contexto en que se lo observa como en el contexto al que Sarmiento, imitador e importador por excelencia, piensa trasplantarlo. El objeto se ve proyectado hacia su utilidad, es un objeto en movimiento, siempre en función de una práctica. José Ingenieros, El hombre mediocre, 1913. Sarmiento conservó la línea de su carácter hasta la muerte. Su madurez siguió la orientación de su juventud. Llegó a los 80 años perfeccionando las originalidades que había adquirido a los 30. Se equivocó innumerables veces, tantas como solo puede concebirse en un hombre que vivió pensando siempre. Cambió 1000 veces de opinión en los detalles, porque nunca dejó de vivir, pero jamás desvió la pupila de lo que era esencial en su fondo. Su espíritu salvaje y divino parpadeaba como un faro. Manuel Marcos Zorrilla, Recuerdos de un secretario, 1912. Sarmiento no fue popular en la acepción que se da generalmente a esta palabra. Todos reconocían su valer y su importancia, y dondequiera que estuviese, su presencia suscitaba, por lo menos, el sentido de la curiosidad. Cuando pasaba por la calle, con las manos cruzadas a la espalda e inclinando levemente su poderosa cabeza de un lado al otro, como si la fermentación de las ideas la tuviese en constante movimiento, las personas que le encontraban a su paso se detenían enfrente de él o se volvían para contemplarle. Y si era percibido entre la muchedumbre, las gentes le señalaban con el dedo, como si fuera el centro de la atención general. Pero si bien jamás pasaba desapercibido por nadie, no suscitaba esas manifestaciones usuales de lo que se llama la popularidad. José Ingenieros, El hombre mediocre, 1913. El loco Sarmiento. Esas palabras enseñan más que 100 libros sobre la fragilidad del juicio social. Cabe desconfiar de los diagnósticos formulados por los contemporáneos sobre los hombres que no se avienen a marcar el paso en las filas. Ningún americano ilustre sufrió más burlas de sus conciudadanos. No hay vocablo injurioso que no haya sido empleado contra él. Era tan grande que no bastó el diccionario entero para difamarle ante la posteridad. La caricatura le mordió hasta sangrar, como a ningún otro. El lápiz tuvo, vuelta a vuelta, firmezas de estilete y matices de ponzoña. Fue la lucha tu vida y tu elemento, la fatiga tu descanso y calma, la niñez tu ilusión y tu contento, la que al darle al saber le diste el alma.
Con la luz de tu ingenio iluminaste la razón en la noche de ignorancia. Por ver grande a la patria, tú luchaste con la espada, con la pluma y la palabra. En su pecho la niñez, de amor un templo te ha levantado, y en él sigue viviendo. Y al latir su corazón va repitiendo: honor y gratitud al gran Sarmiento, honor y gratitud, gloria y loor, honra sin par, para el grande entre los grandes, padres del aula, Sarmiento inmortal. Martín García Merú, Los últimos días de Sarmiento, Asunción, 1888. El general reposaba en el cuarto de madera que le servía de dormitorio, sin admitir visitas. Se me dijo que estaba muy mal. La tarde era nebulosa, lluviosa y triste. El espléndido paisaje se encontraba velado por una bruma de lágrimas. Al día siguiente, temprano, me apresuré a visitarlo. Se me introdujo en la pieza que le sirve de salita y cuyo escenario debe ser conocido. Al frente, una especie de canapé cubierto por una manta de viaje. A uno de sus lados, una mesita de hierro con algunas flores colocadas sobre un plato. Enfrente, otra mesa igual cargada de libros, papeles y una lámpara de cristal. En las paredes, cuadros, retratos y otros objetos. En un rincón, un mate labrado sobre un trípode de caña oscura. Las pinturas firmadas por Eugenia Belín. Una paleta con el busto de una japonesa sosteniendo una sombrilla en la mano. Una cabeza copiada de Chaplin. Un espejo de marco pintado con flores. 2 fotografías que representaban un hermoso paisaje y algunos retratos de marcos formados con ramas secas de árboles vetustos. A través de la puerta de la salita, tapizada con una cortina de reps verde, que estaba recogida en uno de los extremos, se descubría el general sentado en su sillón de lectura, con la cabeza apoyada en el respaldo y los ojos entornados a media, respirando con dificultad. Tenía la barba blanca relativamente crecida, pues en el último tiempo de su permanencia en el Paraguay había dejado de afeitarse. Había una pantallita pequeña sobre la mesa, con la cual me puse a darle aire. Al cabo de un instante me dijo: no se moleste usted, el médico me lo prohíbe. Le dieron una medicina que tomó con repugnancia y dijo: en fin, el mal trago ha pasado. Luego añadió: es admirable el mecanismo de esta silla. Fíjese usted, salva los riñones que tanto padecen en la cama. Después, un largo silencio, una respiración anhelante, los párpados pesados cayendo sobre la pupila vidriosa. Su hija Faustina se aproxima, introduce la mano debajo de las cobijas que lo abrigan y palpándole las piernas le dice: ya tienes las piernas un poco más calientes. Me alegro por ti, que tanto lo deseabas, le contesta el general. Por no molestarlo no me despido, pero al llegar al umbral de la puerta y darme vuelta para hacer una cortesía general, veo su mirada vaga que se fija en mí, y su mano enflaquecida que diseña un adiós amistoso y cae de nuevo sobre el brazo del sillón donde reposa. Desde entonces, la enfermedad siguió avanzando con pequeñas alternativas de mejoría pasajera. Todos los médicos de la Asunción lo visitaban y estaban de acuerdo sobre el carácter del mal. Se trataba de una afección antigua que podía tener inesperadamente un resultado fatal. La hija del general y sus nietos no se separaban un instante de su lado. La noche tropical era tranquila, húmeda, poblada de rumores extraños, en que se confundía el lamento de la brisa entre los árboles, el canto lejano de algún ave solitaria y el ruido sordo del río que precipitaba sus ondas a la distancia. Eran las 2 de la mañana y el cielo cubierto de estrellas empezaba a palidecer, como esperando la invasión de las primeras claridades del alba. Al llegar,
Nos precipitamos en la habitación del enfermo y una escena imponente se presentó ante nuestros ojos. Sarmiento acababa de expirar. Su cadáver reposa sobre un catrecito de hierro encima de varios almohadones. Tiene el rostro dado vuelta hacia la pared y una de sus manos extendida sobre su cuerpo. Sosteniendo esa mano helada, de rodillas junto al lecho, con la palidez del dolor en las mejillas y el pecho convulsionado por los sollozos profundos, su nieta María Luisa. Al pie de la cama, la hija del general Sarmiento desfallece entre los brazos de dos nobles señoras, que tratan en vano de encontrar palabras de consuelo para aquel inmenso infortunio. Julio Belín, de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, deja correr sus lágrimas en silencio. Y mientras la luz de las bujías arrojaba tintes marmoreos sobre su rostro dormido, por la puerta de la habitación que daba a la verde campiña, penetraban los violentos rayos de la aurora. Toda una poesía dulce del despertar de la vida, todos los esplendores de un paisaje que renace del sopor nocturno. Iluminaban con sorpresa el recinto de aquel cuarto estrecho en que nos agrupábamos, sollozantes, prosternados, ante el solemne cadáver. Himno a Sarmiento. Letra Segundino Navarro. Música Francisco Colecchia. Fue su vida la lucha incesante contra todo poder que avasalla, y fue siempre en la ruda batalla el derecho y la patria su ideal. El destierro en aislada pobreza es la fragua que el genio revela, y el baluarte que triunfa es la escuela contra todas las furias del mal. Silvia Molloy, El lector con el libro en la mano, 1991. Leer, traducir, citar, y citar con desvíos, pedir prestado y adaptar. En suma, canibalizar textos ajenos distan mucho de ser, para Sarmiento, actividades meramente librescas. Condicionan su autopercepción como individuo. La lectura, en la forma casi desafiante en que se practica en Mi defensa y Recuerdos de provincia, no solo representa una concepción de la literatura, es parte integral de la imagen que Sarmiento tiene de sí mismo, le brinda verdadero apoyo ontológico. Sarmiento no puede existir, o no puede verse existir, sin libros. Martín Coan, Sarmiento Inventor, 2012. ¿De qué habla Sarmiento todo el tiempo? De trasplantar. Ese dispositivo esencial encuentra aquí su sentido pleno y específico. Inventar es trasplantar. Llevar lo mismo a otra parte, para permitir que aparezca lo nuevo. Es el saber primordial que hay que aplicar a la naturaleza para que se libere su riqueza escondida. Trasplantar. El genio creador de Sarmiento nunca hizo sino eso. Silvia Molloy, El lector con el libro en la mano, 1991. Leer a la manera de Sarmiento, en forma salteada, llenando huecos más o menos al azar, abre las puertas a una ilimitada libertad individual y a la imaginación creadora. Más importante aún, le permite a Sarmiento añadir a lo que va leyendo, abundantemente mechados con referencias inesperadas, citas con errores de ortografía, vocablos extranjeros y atribuciones no siempre exactas. Sus textos autobiográficos hasta llegan a proponer, pensándolo bien, esto no ha de sorprender, una defensa del plagio. Aún hoy, este aparente desparpajo de Sarmiento con respecto al canon europeo se censura en nombre del saber. Sarmiento, afirman sus opositores, no sabe. No se dan cuenta de que sí sabe, pero de manera diferente. Leopoldo Lugones, Historia de Sarmiento, 1911. A la izquierda quedaba la sala, dividida en dos por una mampara siempre abierta. En el primero y más pequeño de esos departamentos había un cuadro que el dueño de casa estimaba mucho y cuya luz había arreglado él mismo por medio de un mechero de gas. Galileo ante la Inquisición. Era la pintura de arte que más impresionaba a Sarmiento. En el tercer costado hallábase su dormitorio, donde se destacaba una vulgar cama de madera,
una colcha tejida por su madre que decía en letras negras fondo blanco floreado. Paula Albarracín a su hijo Domingo Faustino Sarmiento. Trabajo de sus manos a los 84 años de edad. Dulce memoria del telar. Augusto Belín Sarmiento, Sarmiento anecdótico 1905. Sarmiento no está todo entero en las 20.000 páginas de sus obras, ni lo estaría en 40 volúmenes más que requerirían todas las producciones de su pluma. Faltaría aún lo que Lucio B. López tanto lamentaba, no recogieran los que habían oído de su boca frases e ideas que constituyen hoy la grande obra inédita del pensador. Fue la lucha tu vida y tu elemento, la fatiga tu descanso y calma, la niñez tu ilusión y tu contento, la que al saber le diste el alma. Con la luz de tu ingenio iluminaste la razón en la noche de ignorancia, por ver grande a la patria, tú luchaste con la espada, con la pluma y la palabra. En su pecho la niñez, de amor un templo te ha levantado, y en él sigue viviendo, y al latir su corazón va repitiendo, honor y gratitud al gran Sarmiento, honor y gratitud, gloria y loor, honra sin par, para el grande entre los grandes, padres del aula, Sarmiento inmortal. Paul Grusac, Sarmiento en Montevideo, 1883. Es imposible vivir algunos días en contacto con Sarmiento sin sentirse en presencia de un ser original y extraño, ejemplar de genialidad rudimental, sin duda único en este medio gregario. Y a ratos me pregunto si, pudiendo durante una semana hojear al escritor, no valdría más olvidarme de sus escritos imperfectos. Paréceme, bajo esta impresión inmediata, que a estas horas estoy viendo funcionar libremente, en mi presencia, y a ratos con intervención mía, la fragua intelectual más activa para la producción de ideas que en la República Argentina y en época alguna ejercitara jamás su energía. No para una hora el hervidero mental. Podemos, usando la imagen bíblica, golpear la roca en cualquier punto de la superficie, seguros de que saltará el chorro interior de agua viva. El cerebro de Sarmiento está siempre dispuesto y listo para improvisar, a tuertas o a derechas, disertaciones, explicaciones y conclusiones categóricas sobre cualquier materia, con la mezcla de aciertos y absurdos que tengo descrita. También él podría decir como Vías, llevo conmigo toda mi riqueza. Lucio B. Mansilla, Mis Memorias, 1913. Sea de esto lo que fuere, la oportunidad que yo deseaba llegó. ¿Por qué no sales un rato, hijo?, me dijo mi padre, cuando Sarmiento se despidió con la fórmula usual. Hasta luego. Salí instintivamente, apreté el paso. A poco andar lo divisé a Sarmiento. En un abrir y cerrar de ojos estaba a su lado. «Caballero, ¿qué hay? Usted me debe una satisfacción por haberle faltado el respeto a mi madre». «¿Yo?» «Sí», y nervioso y brevemente referí el caso. Sarmiento, con aire de verdad, me dijo que me daría una satisfacción si en ello insistía, pero que antes oyera una explicación. Y se explicó, y como lo que dijo me parecía plausible, me di por satisfecho. Leopoldo Lugones, Historia de Sarmiento, 1911. Hay que verle entonces, bajo las cejas revueltas que debía recortar para que no se le metieran por los ojos, aquella mirada enfurecida de espíritu. Él no sabe de la ira pálida que trae a la lengua su hedor amargo. La suya es la buena cólera que se le hincha en congestiva cresta, la franca violencia que viene relumbrando como un arma desnuda, el furor leal, hermano del pulcro rubor, como flores de la misma sangre pura. Aquello ármale en guerra con las fuerzas que saca de adentro, dijérase que por condensación eléctrica. Las ideas vánsele erizando como una crin. Martín Coan, Sarmiento Inventor, 2012. ¿De qué habla Sarmiento todo el tiempo? De trasplantar. Ese dispositivo esencial encuentra aquí su sentido pleno y específico. Inventar es trasplantar. Llevar lo mismo a otra parte, para permitir que aparezca lo nuevo. Es el saber primordial que hay que aplicar a la naturaleza para que se libere su riqueza escondida. Trasplantar. El genio creador de Sarmiento nunca hizo sino eso.
Nicolás Rosa, El oro del linaje, 1990. El lugar, la casa propia, en Yungay. Un gran ambiente, es invierno. La chimenea está prendida. Luego es verano. Entre el fuego y la ceniza, el carbón. Domingo Faustino, parado. Domingo Fidel, sentado. Solo tiene 3 años y medio. La luz decrece. Sarmiento enseña a leer a su hijo. Abre la boca, la cierra, estira los labios, los junta, los frunce, monta el superior sobre los dientes inferiores, los separa, los vuelve a juntar. Ahora labio sobre labio. Método sarmientino de enseñanza, aprendido en una escuela alemana. Una gimnasia de los labios, una brújula guía el ejercicio. Hay que razonar el sonido. ¿Dónde está la madre? Fue la lucha tu vida y tu elemento, la fatiga tu descanso y calma, la niñez tu ilusión y tu contento, la que al darle al saber le diste el alma. Con la luz de tu ingenio iluminaste la razón en la noche de ignorancia, por ver grande a la patria, tú luchaste con la espada, con la pluma y la palabra. En su pecho la niñez, de amor un templo te ha levantado, y en él sigue viviendo, y al latir su corazón va repitiendo, honor y gratitud al gran Sarmiento, honor y gratitud, gloria y loor, honra sin par, para el grande entre los grandes, padres del aula, Sarmiento inmortal. Manuel Zorrilla, Recuerdos de un secretario, 1912. Uno de los últimos actos de Sarmiento en la presidencia de la República fue la creación del Parque 3 de Febrero. Entre sus dotes principales tenía el de la clara visión del porvenir y, dándose cuenta del futuro desarrollo de la metrópoli argentina, comprendió que necesitaba tener a sus puertas un gran espacio libre, con arboledas, avenidas, jardines y otros elementos de esparcimiento y de descanso, que fuera como una especie de pulmón para el organismo de la gran ciudad. Conocía lo que existía al respecto en las capitales europeas y norteamericanas, y pensó que nada podría dedicarse a ese objeto con más propiedad que los bosques primitivos y bravíos de Palermo, que sometidos a una artística disciplina se convertirían seguramente en un hermoso parque. Manuel Zorrilla, Recuerdos de un secretario, 1912. Se decía que los terrenos de Palermo eran bajos y anegadizos, y que se convertirían en un foco de infección, circunstancia que los hacía muy poco apropiados para un paseo público. El presidente Sarmiento replicaba, apoyado por asesores técnicos, que eso no era exacto, y que aun cuando existiera tal inconveniente, en el estado actual del mundo, él podría ser completamente anulado por los recursos de la ciencia. Sarmiento ganó la batalla, y el parque fue creado, por una ley de la nación. La gran avenida que lleva su nombre y su estatua, erigida en el sitio mismo que ocupaba en otro tiempo la Casa de Rosas, no pueden ser considerados sino como homenajes de carácter local tributados al fundador del parque. Sarmiento abandonó poco tiempo después el poder y su sucesor le nombró presidente de la comisión que debía dirigir los trabajos del Parque 3 de Febrero. Rodeado de planos, de proyectos, de ingenieros, de jardineros y de obreros, pasaba la mayor parte de su tiempo en Palermo, entregado por completo a sus tareas. Bajo un trabajo tan asiduo y empeñoso, pronto empezaron a dibujarse las avenidas, a brotar los céspedes, a diseñarse las artísticas figuras, a abrirse las primeras flores, a correr el agua cristalina de las fuentes para extenderse después en los lagos o precipitarse por entre las rústicas grutas, y a desarrollarse en todos sus detalles ese gran cuadro. Cuando el parque tan soñado y discutido presentó las apariencias de las grandes creaciones de su género, se creyó llegado el momento de declararlo mayor de edad y de entregarlo al objeto a que había sido destinado. Se fijó el día de la inauguración oficial que debía presidir el primer magistrado de la nación, plantando un árbol con sus propias manos y pronunciando enseguida las palabras del caso. Aproximándose el momento de la ceremonia, el doctor Avellaneda preparó su discurso y como en él había de hacer alguna referencia al árbol que debía dejar en el seno de la tierra de Palermo, eligió la magnolia. El día antes de la inauguración,
El discurso estaba ya impreso para ser distribuido después de la ceremonia, y al secretario del presidente se le ocurrió averiguar si estaría preparado el árbol que debía ser plantado. Interrogado el doctor Avellaneda sobre las instrucciones que pudiera haber dado, contestó que nada había hablado al respecto. Fue necesario hacer inmediatamente las investigaciones del caso, pues se corría el peligro de que el presidente se dirigiera a la flor salvaje de la magnolia, teniendo en las manos un eucalipto, un plátano o un aguariguay. Visto Sarmiento, que era quien dirigía todo, dijo que nada había sido olvidado y que ya estaba listo el árbol que debía figurar en la ceremonia, un hermoso pino que él mismo había elegido. Se le hizo presente que el presidente necesitaba una magnolia, sorprendiéndose ante tal declaración, y cuando quedó impuesto de los antecedentes del caso, se mostró contrariado, manifestando que, si bien la magnolia era un árbol precioso y digno del honor que se quería discernirle, el pino era más apropiado para el objeto de que se trataba. La magnolia, dijo, habrá desaparecido en poco tiempo, mientras que dentro de muchos años las generaciones venideras podrán señalar el pino plantado por el presidente. La argumentación era seductora y fue transmitida al doctor Avellaneda, pero éste persistió en su resolución, diciendo que era tarde para hacer una modificación en el discurso que ya estaba impreso. Sarmiento acató naturalmente la resolución presidencial, mandó al archivo su pino e hizo buscar una magnolia que fue puesta a disposición del presidente para el momento oportuno. El presidente plantó el árbol tan discutido y pronunció a su vez su discurso. Todo se realizó, pues, en medio del contento general y sin contratiempos de ninguna clase, aunque algunas personas que conocían el incidente que hemos referido creyeron notar que Sarmiento, que todo lo tomaba con pasión, dirigía durante la ceremonia miradas agresivas a la magnolia presidencial, que habría querido ver reemplazada por el pino de su predilección. Himno a Sarmiento. Letra Segundino Navarro. Música Francisco Colecchia. Fue su vida la lucha incesante, contra todo poder que avasalla, y fue siempre en la ruda batalla el derecho y la patria su ideal. El destierro en aislada pobreza es la fragua que el genio revela, y el baluarte que triunfa es la escuela contra todas las furias del mal. Silvia Molloy, los objetos de Sarmiento. Consumidor decimonónico, Sarmiento gasta, se va cargando de adquisiciones a lo largo de su viaje. ¿Cómo explicar la compra de baúles adicionales y la aparición gradual de un gasto nuevo en su diario a medida que se desplaza por Europa? ¿El costoso sobrepeso de su bagaje? Registra en un muy precario inglés pencil of gold. ¿Sería de oro o acaso el signo de interrogación marque la duda de Sarmiento al respecto? Otra compra insólita con un toque dramático. La adquisición en Toulon de 3 frascos de madera de cocotero y una tabaquera fabricados por condenados a prisión perpetua en la cárcel de la ciudad. Eduarda Mansilla, Sarmiento at Home, publicado en El Nacional, 12 de junio de 1885. Con un gorro de nutria que le sentaba a las 1000 maravillas y un ancho robe de chambre elegantísimo, Sarmiento me recordó al tenor italiano Francesco Tamagno en el primer acto del Fausto. Se lo dije, y con ese chiste que él solo posee me contestó: ya le escribí que estoy haciendo lo posible por parecerme a Fausto en todo. José Bernardo Suárez, Biografías de hombres notables de Chile, 1864. En noviembre de 1840, Sarmiento, perseguido por Benavides, pasó nuevamente a Chile por fortuna de este país. Aquí entró de profesor al Colegio de los Señores Zapata, fundó enseguida la Escuela Normal de Preceptores, tomó a su cargo el Liceo de Santiago, acompañado de don Vicente Fidel López, y fundó el diario titulado El Progreso. El sistema y métodos particulares de enseñanza empleados por Sarmiento en la dirección de la Normal merecen llamar, bajo muchos aspectos, la atención de los inteligentes. Diremos, por tanto, algo sobre ello, invocando nuestros recuerdos de alumnos. José Bernardo Suárez, Biografías de hombres notables de Chile, Santiago, 1864. Sarmiento nos trataba como amigos, inspirándonos esa confianza respetuosa que hace tan querido a un superior. Siempre estuvo pronto para favorecernos y socorrer nuestras miserias, y más de una vez se despojó de sus propios vestidos para darlos a sus discípulos, muy pobres la mayor parte de ellos.
Frecuentemente se acompañaba de alguno de nosotros para hacer por las tardes sus paseos ordinarios, a fin de darnos importancia y alentarnos. El que habla le acompañó varias veces al convento de la Dominica y a otras partes. Por lo regular, marchábamos tomados del brazo. Cuando a fines de 1847 regresó de Europa, hallándose en su casa de visita, el que traza esta línea fue presentada con toda la etiqueta de estilo y como si hubiese sido un sujeto de alta importancia, al señor ministro de Interior, entonces don Manuel Montt, que llegó casualmente a darle la bienvenida. En nuestra carrera de preceptor no recordamos que otra vez haya tocado nuestra humilde mano, nuestra mano de maestro de escuela, la de un personaje chileno tan encumbrado como este. Sarmiento hacía todo esto con sus discípulos, no porque estuviese persuadido de que valíamos algo, sino por dar importancia y realce al preceptorado, entonces abatido, humillado, envilecido. Pero ay, él mismo, a pesar de su saber y de sus buenas relaciones, era tratado con los epítetos desdeñosos de escolero, maestro de escuela, que todos los días le refregaban por la cara los periodistas chilenos, mis compatriotas. Fue la lucha tu vida y tu elemento, la fatiga tu descanso y calma, la niñez tu ilusión y tu contento, la que al saber le diste el alma. Con la luz de tu ingenio iluminaste la razón en la noche de ignorancia, por ver grande a la patria, tú luchaste con la espada, con la pluma y la palabra. En su pecho la niñez, de amor un templo te ha levantado, y en él sigue viviendo, y al latir su corazón va repitiendo, honor y gratitud al gran Sarmiento, honor y gratitud, gloria y loor, honra sin par, para el grande entre los grandes, padres del aula, Sarmiento inmortal. Manuel Zorrilla, Recuerdos de un secretario, 1912. La sesión del Senado fue agitadísima, y la exaltación llegó al punto de que la barra preparó en la calle una manifestación hostil contra Sarmiento. Algunos amigos le hicieron conocer el indigno propósito, indicándole la conveniencia de que se demorara en el recinto de la Cámara, pero él no quiso seguir ese consejo tan opuesto a sus hábitos y antecedentes. Entonces, uno de los senadores de la oposición, que más aplaudido había sido por la barra, le ofreció su brazo para acompañarle a la salida. «Le agradezco su protección, pero no lo acepto», dijo Sarmiento, y salió solo, sin querer subir a los carruajes que algunos le ofrecían. «Insulten estas honradas canas», dijo cuando se enfrentó con el grupo hostil, y siguió su camino entre gritos y rechiflas, con la frente erguida, la mirada altiva y una actitud despreciativa, sin dar la más pequeña muestra de temor o debilidad. En la sesión siguiente, Sarmiento puso el hecho de conocimiento de la Cámara, no porque le hubiesen mortificado torpes manifestaciones sobre las que estaba muy arriba, sino porque no debía dejar de tomarse alguna medida para garantizar la independencia y la libertad de los miembros del Congreso. Hizo con tal motivo un soberbio discurso, que ocupó una gran parte de la sesión. Sea por lo bueno del discurso, o porque la composición de la barra hubiese cambiado, o porque los mismos concurrentes a la sección anterior se hubiesen penetrado de su sinrazón. El orador fue esa vez muy aplaudido, y se le preparó en la calle una manifestación de desagravio. Como por su sordera no pudiese darse cuenta de esos detalles, algunos de sus colegas se lo transmitieron, invitándole a presentarse ante el público reunido, pero él, que no había vacilado en afrontar las injurias, se esquivó ante las aclamaciones. «No me hagan ustedes popular», les dijo a sus amigos, y tomó el primer carruaje de la plaza que pasó por allí para dirigirse a su casa. Ezequiel Martínez Estrada, Sarmiento, 1975. Siempre que hace concesiones se equivoca. Acierta mejor vaticinando. Barrunte y hasta se anticipa a la escuela activa al considerar indispensable este tipo de escuela que educa las manos y por las manos el cerebro, pero son más bien relámpagos de intuición ante la experiencia de que las faenas del carpo y del artesanado sin especialización entorpecen la mente, embotan los sentimientos y brutalizan las manos.
Carta de Esteban Echeverría a Juan Bautista Alberdi, 12 de junio de 1850. Sarmiento camina loco. Rosas ha logrado su objeto, ha inflado su vanidad a punto de hacerle creer que es su enemigo más formidable en el exterior y además su rival en candidatura para el gobierno. El fantasma de Rosas lo desvela, lo deschaveta y lo hace desbarrar del modo más lastimoso. Lástima es que tan bello talento se haya extraviado así, porque Rosas ha dado en la manía de divertirse con él. Sarmiento ha tomado la cosa serio y se desvive a quijotadas. Paul Grusac, El viaje intelectual. Sarmiento en Montevideo, 1883. Derramaba Sarmiento a manos llenas un caudal de ideas suficiente para 10 discursos oficiales. Lanzaba verdades macizas a la cabeza de quien quisiera recibirlas, alternando los puñados de sal gruesa con los preceptos de alta sabiduría. Después de ensalzar seriamente los merecimientos del coronel Bellinson, felicitaba al director de la orquesta estudiantil por haber elegido un sordo como juez de los sonidos. Remedaba a los ejecutantes y sus instrumentos, descargaba palmadas sobre la mesa, soltaba carcajadas festejando sus propios chistes. Creo que él mismo se hubiera aplaudido si el público no le quitara ese afán. Himno a Sarmiento. Letra Segundino Navarro. Música Francisco Colecchia. Fue su vida la lucha incesante, contra todo poder que avasalla, y fue siempre en la ruda batalla el derecho y la patria su ideal. El destierro en aislada pobreza es la fragua que al genio revela, y el baluarte que triunfa es la escuela contra todas las furias del mal.